Bien, pues bienvenidos a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias por todas las preguntas que habéis enviado. Gracias al Señor que podemos tener este tiempo para charlar con los pastores y mostrarles las inquietudes que tenemos en nuestro corazón. No solo las que tenemos desde este retiro, sino quizá antes, y podemos exponerles y que nos alumbren con la palabra. Quiero hacer un aviso, una aclaración, y es que es todo un reto sentarse a responder preguntas sin conocer el contexto de quien está preguntando. Entonces, animamos a que cada uno estas mismas dudas, sobre todo las pregunte a sus pastores, que son las personas que le conocen y van a poder aconsejarle de una manera más completa, ¿de acuerdo? Ellos van a hacer todo lo que pueden para dar una respuesta general, lo más bíblica posible, sin conocer el contexto de la persona, ¿de acuerdo? Bien, pues dicho esto, vamos a orar y empezamos con la sesión. Dios y Padre, gracias porque tú eres el admirable consejero y tú has preparado a personas como Pedro y David, que han estudiado tu palabra y han aconsejado a tantos hermanos y hermanas. Gracias por sus ministerios, sus vidas, y gracias porque podemos aprender de ti a través de ellos, Señor. Dale sabiduría para contestar las preguntas y también darnos entendimiento a nosotros para poder recibir esas respuestas, interpretarlas y atesorarlas en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues tenemos aquí bastantes preguntas. Gracias por todo lo que habéis enviado. Vamos a empezar con ellas. Bien, pues empezamos. ¿Cuál es vuestro atributo favorito de Dios y por qué? Bueno, muy rápidamente, el mío es la gracia, del cual estaremos predicando mañana por la mañana, la ayuda del Señor, ¿no? Creo que es absolutamente fascinante y es el que más contrasta con nuestro corazón, a veces, muchas veces, y misericordia, ¿sí? Señor, como no solamente perdona la deuda, paga la deuda que nosotros debíamos. Y mira la gracia, porque contrasta. Realmente la gracia es el atributo por excelencia, pero yo, para destacar otro, diría la soberanía. Por lo menos para mí, para mi corazón, mi tendencia de luchar con temores, inseguridades y el ver que Dios es soberano, controla la historia, que nada se escapa de sus manos, para mí es un atributo muy bello, me da mucha paz y alegría en él. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Podrían dar recomendaciones de libros en base al tema de los atributos de Dios? Sí, justo han desaparecido todos los libros. Pero ahí mismo teníamos Tozer, ¿no? Sobre los atributos de Dios, y el clásico que es King, los atributos de Dios. Y realmente es hermoso meditar en esas lecturas. No sé si tienes en mente algún otro. Sí, yo destacaría uno que lo cité hoy por la mañana, que el tema no es los atributos de Dios, pero son las confesiones de San Agustín, padre de la Iglesia. Es un gran desafío leerlo porque es un libro antiguo, siglo IV, pero cuando él escribe, él está contando su propia historia de conversión y su peregrinar de la fe. Y como él escribe desde una perspectiva tan claramente con Dios en el centro, el libro está el tiempo entero trabajando con los atributos de Dios. Entonces yo lo aconsejaría también. Bien, gracias. Siguiente pregunta. Es un poco larga. Y es para ti, Pedro. Pero David también puede sumarte, ¿eh? ¿Podrías hablar un poco más, dice Pedro, ¿podrías hablar un poco más del efecto que tendrán nuestras acciones presentes en la eternidad celestial?
Por ser específico, ¿qué efecto tendrá hacer arte ahora, cuidar ahora el medio ambiente, avanzar ahora en el conocimiento tecnológico? ¿Podremos disfrutar de todo ello y seguir desarrollándolo? ¿O lo perderemos y será como comenzar desde cero en nuestros esfuerzos de cultivar la tierra? Wow. Pero tú primero, te han pedido la palabra, Pedro. Bien, bien. Sí, cuando le preguntaron, en cierta ocasión le preguntaron a Lutero qué haría si él supiera que mañana regresaría a Cristo, él respondió: plantaría un árbol. Hoy plantaría un árbol. Porque él entendía que realmente hay una clara continuidad y discontinuidad entre esta era y el escatos, ¿no? Lo que ha de venir. O sea, hay una clara continuidad y discontinuidad. Ahora bien, el entender esa continuidad que va a haber, claro, cualquier respuesta que se dé a eso va a ser débil, porque nuestra percepción de lo que viene es muy pequeña, ¿no? Realmente el Señor no nos ha dado una visión amplia de todas las riquezas que están por venir. Pero cuando el apóstol Pablo nos quiere explicar un poco de eso, él utiliza la imagen de la semilla, que es la que usé hoy por la mañana. En 1 Corintios 15, podéis leer ahí, Pablo habla del cuerpo como una semilla, ¿no? Y que lo que se siembra es la semilla, pero luego lo que viene es la planta. Y claro, imagínate que tú nunca hayas visto un limonero y solo la semilla. Es muy difícil a partir de la semilla ver la gloria del limonero, o sea, la gloria de la restauración de todas las cosas. Es muy difícil para nosotros, pero sí sabemos que el limonero emana y deriva de esa semilla, ¿no? Esa es la idea de Pablo en 1 Corintios 15, que además termina el capítulo diciendo que a causa del poder de la resurrección, la victoria de la vida contra la muerte en Cristo, nuestras obras no son en vano. No, nuestras obras en el Señor no son en vano. Ahora bien, ¿cómo se traduce eso en términos específicos cuando uno está haciendo arte, tecnología o cualquier otra forma de trabajo? Eso, francamente, evidentemente es más difícil de explicar, pero hay algunas cosas que nos pueden ayudar. En primer lugar, desde luego, todo lo que es formación de carácter va a continuar. ¿Es verdad? O sea, estamos en un proceso de santificación que va a encontrar su plenitud en Cristo, que va a brillar en plena gloria cuando le veamos cara a cara. Entonces, todo lo que es carácter formativo va a tener una expresión última y bella cuando Él venga. En segundo lugar, inversión en vidas, ¿no? En las vidas, en aquellos que nos rodean, en usar las riquezas injustas para ser amigos, como dice Cristo, cuando recibamos las riquezas que son propias, ¿no? O sea, invertir en vidas creo que es algo que podemos estar seguros de que va a dar abundante beneficio en el porvenir. Y después, referente al trabajo, pues vamos a tener ¿cómo se dice cuando subes de puesto? Un ascenso significativo, porque habla de reyes y sacerdotes. O sea, que vamos a reinar con Cristo, ¿no? En una realidad tangible, o sea, la eternidad es física. Creo que eso es importante. O sea, cuando tú piensas en la redención de todas las cosas, tienes que pensar en algo físico, porque el Señor va a redimir la tierra. Entonces, cuando yo cuido el medio ambiente o cuando hago arte, no sé cómo ese arte se va a plasmar por la eternidad, pero de alguna manera va a ser algo físico. Yo cuando celebro la cena del Señor, creo que es simbólica, no soy católico apostólico romano, creo que apunta a una realidad espiritual, pero también creo que de alguna manera el pan y el vino me recuerdan que Jesús está físicamente en el cielo y que un día le voy a ver, le voy a poder tocar, voy a estar con Él, ¿no? Entonces, no sé si puedo ir más allá, porque realmente está velado, ¿no? Más que eso, pero es linda la pregunta y creo que apunta a algo que es real. No sé si quiere añadir. Sí, yo mientras hablabas, Pedro, recordaba esa parábola de los talentos, ¿no? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entrar en el gozo de tu Señor. Lo que tenemos entre manos es ese poco. Ese mucho, como dice Pedro, es insondable, no sabemos
los detalles de ese mucho, pero yo dentro de mí pienso, si aquí en esta naturaleza, en esta creación caída, hemos sido capaces de pintar la Mona Lisa o de componer Aida de Verdi, ¿cómo será una nueva creación redimida, ¿no? ¿Hasta qué punto llegarán ese esplendor de ese desenlace de las capacidades humanas para la gloria del Señor? ¿Cómo será la arquitectura, el arte, la pintura, etcétera, ¿no? En esos cielos nuevos y tierra nueva, para la gloria del Señor? Pues será absolutamente maravilloso, ¿no? Entonces, sí, ese mucho queda ahí, el Señor lo desvela en su momento. Amén, gracias. Pues pasamos a la siguiente, también es un poco larga, bien confeccionadas. Dice así: muchas veces tenemos sueños y metas legítimos que delante del Señor no son malos y nos gustaría cumplir. ¿Cómo podemos vivir mejor para la eternidad en nuestro presente y aún así tener metas? ¿Cómo enfocar estas mejor en el Señor y no aferrarnos a ellas como algo que sí o sí ha de pasar? ¿Me la pasas? Vale. Sí, un poco en la línea de esa frase que comentabas de Lutero. Claro que sí, hemos de tener sueños, metas, planes, proyectos, pero si el Señor quiere, si el Señor bendice, ¿verdad? El Señor lo va a prosperar. Y ese eco de la eternidad, pues también apuntaba Pedro a ello. Si están guiadas por el Señor nuestras iniciativas, si buscamos el bien del nombre de Cristo y de la Iglesia de Cristo, van a tener un eco en personas, en corazones. Entonces todo lo que hagamos va a tener un eco en la eternidad. No hemos de desistir de esos sueños y esas metas humanas que son parte, de nuevo, de esa bendición de Dios. Como dice Eclesiastes, todo lo que vivimos es para la gloria del Señor. Sí. Bueno, y también tal vez en términos de los planes que hacemos, no poner excesiva confianza en ellos y no considerar que lo determinante en la vida fructífera es que los planes sean buenos, realmente no. O sea, lo determinante en la vida fructífera es la obediencia sencilla a los mandamientos divinos día a día, confiando en que Él va a desplegar sus propósitos en nuestras vidas, ¿no? Creo que a veces nos ocurre que, claro, el peso de los planes recae excesivamente sobre nosotros, ¿no? Como si realmente tuviésemos la palabra determinante en el porvenir, y es un absurdo pensar así. O sea, sí tenemos que hacer planes, tenemos que ser responsables, pero si hemos entendido el Salmo 90, nos vamos a dar cuenta de lo efímera que es la realidad, lo tan fuera de nuestro control que está, y el enorme descanso que debería darnos saber que está en el control del Padre. Él es el que escribe, nosotros somos los que estamos en su historia. Una un poco relacionada con esta, pero diferente al mismo tiempo, dice: sobre la eternidad de Dios. ¿De qué forma práctica puedo vivir en el presente, dejar atrás el pasado y no afanarme por el futuro? 3 en 1, sí. ¿Puedes repetirla? Venga, vamos. Sobre la eternidad de Dios. ¿De qué forma práctica puedo vivir en el presente, dejar atrás el pasado y no afanarme por el futuro? Hay 3 preguntas en una. Pasado, presente y futuro, ¿no? Pasado. ¿Qué verbo usa para el pasado? Para el pasado dice dejar atrás el pasado. El pasado. Hay cosas del pasado que nos quieren perseguir, ¿no? A veces hay malas decisiones, hay dolores, hay frustraciones, puede haber amargura hacia personas que nos han herido. Y ahí cuando pensamos en el pasado, lamentablemente no podemos cambiar nada del pasado. Podemos aceptarlo, podemos perdonar a aquellos que hemos de perdonar, y de nuevo, apuntando a esa soberanía de Dios que mencionaba Pedro. La soberanía de Dios es la que realmente sana nuestro pasado. No hay nada que haya sucedido que no sea dentro de los planes de Dios. Es la única forma de encontrar paz. Y ahí tenemos tremendos ejemplos como José. José está encerrado en
en prisión y puede mirar a su pasado y realmente estar lamentándose y urdir planes de venganza contra sus hermanos. Y la soberanía de Dios es algo que se acoge y abraza y encuentra sosiego, ¿no? Realmente hablamos, hay 3 preguntas ahí. La del pasado es una, la del presente es otra, la del futuro es otra, ¿no? En el presente, Pedro respondía que hemos de continuar viviendo nuestros planes, siempre viviendo el presente bajo la mirada de Dios, como buenos mayordomos de lo que Dios pone en nuestras manos, y de cara al futuro sin ansiedad. No os afanéis porque habéis de vestir, que habéis de comer, etcétera, etcétera. Yo siempre pongo este ejemplo, en mi iglesia lo han escuchado muchas veces. Nosotros quisiéramos conducir con las luces largas, pero el Señor solo nos da las luces cortas, ¿no? Nosotros quisiéramos ver lo que va a suceder dentro de 10 años, 20 años, pero sinceramente si pudiéramos ver algo de eso, lo estropearíamos todo. El Señor nos da luces cortas para que no vayamos tan rápido y para que vivamos al presente con excelencia, con responsabilidad, bajo su mirada, ¿no? Dios le dio las luces largas por un momentito a Abraham, ¿verdad? Le dijo, haré de ti una nación que será como las estrellas de los cielos, y se desesperó viendo que no llegaba el hijo prometido y dijo, pues mira, será con Agar. No, si Dios nos dijera más de lo que debemos saber, simplemente meteríamos la pata hasta el cuello. El Señor nos da luces cortas para que vayamos despacio y en el día de hoy siendo excelentes y buenos mayordomos de lo que ha puesto en nuestras manos. Y Él irá desvelando, irá mostrándonos lo que ha de ser el porvenir. Pero eso es lo que nos lleva a un sentimiento de profunda paz en lo que vivimos. Sí. Bueno, tal vez enfatizar lo que ya dijo David. Creo que a veces queremos interpretar nuestras vidas desde la perspectiva divina, pasado, presente, futuro, como si ya estuviésemos en un lugar donde fuésemos capaces de hacer eso. Y llevar esa carga es insoportable. Y de este lado de la eternidad es imposible realmente. O sea, Dios no nos lleva a la sala de mando. Él no nos va a contar la gran historia de este lado de la eternidad y no nos va a permitir interpretar nuestra vida dentro de esa gran historia de manera completa, cabal, perfecta, pasado, presente, futuro. Y si vivimos bajo el afán de intentar hacerlo, claro, vamos a caer en todo tipo de frustraciones referente al pasado y ansiedad respecto al futuro, y vamos a ser incapaces de vivir el presente. Entonces, el poder soltar eso, poder decir, tú eres el que escribe y yo soy un personaje en tu historia, pero yo no sé toda la historia y no tengo por qué saberlo. O sea, mi tarea es creer y obedecer día a día los mandamientos que tú has revelado, dejando y alegrándome en creer que al hacer eso, tú vas a estar escribiendo tu historia. Una historia que tiene millones de movimientos que están tan fuera de mi percepción. Y está bien, no hay problema. Es una buena historia. Yo soy una parte pequeña de ella, pero bella. Y un día se va a desplegar, ¿no? Y el poder es un acto de humildad realmente. El poder decir, tú no me llevas a la sala de mando, ni me das el control de mi historia. Tú escribes, yo sencillamente creo y obedezco, ¿no? Y a partir de ahí, en términos prácticos, aprende a interpretar tu historia a partir de la Biblia. O sea, si tú te vas familiarizando cada vez más y más en ella, no solamente en la doctrina, pero en la narrativa también. Es bonito ver cómo puedes ir interpretando tu historia a partir de las grandes narrativas bíblicas. Ahora soy David delante de Goliat. Ahora soy Ruth, ¿no? Boaz está ahí, ¿no? Ahora soy el apóstol Pablo en Filipos, teniendo que expulsar al demonio de esta esclava, ¿no? Ahora. Y poder también, cuando vas leyendo más y más la Biblia, es bonito ver cómo el Espíritu Santo te va dejando ver tu propia historia a través de la Escritura. Es algo, a mí me bendice mucho. Gracias. Esta pregunta me encanta porque creo que muchos nos la hemos hecho, o algo parecido. Dice así: en la eternidad, ¿cómo le hará Jesús para conversar y pasar tiempo de calidad con todos los salvos si somos tantos? O sea, ¿cómo nos va a dedicar tiempo Jesús a todos si somos tantísimos? Sí, Pedro, vamos a tomar número como en la charcutería.
Me ha tocado dentro de 15.000 años. Una fila para abrazar a Jesús. El Señor sabe cómo lo hará. No sé, yo estoy esperando darle un abrazo. Si vosotros vais rápido, pues yo os adelantaré para pegarle un Dice abrazo. Pedro que paciencia. Paciencia, pero estará presente, estaremos con Él, estaremos a sus pies, escuchando la voz del Maestro. Eso es una promesa que Él nos ha hecho, ¿no? Sí. Entonces, pero es muy bonita la pregunta, muy bonita. Todos nos la hemos hecho, de alguna manera. Cuando llegue allí, uy, cuánta gente, pero yo quiero ver a Jesús. Sí. Y puede ser que el galardón, y ahora voy a especular totalmente, pero tal vez el galardón tenga algo que ver con la cercanía a Él, así que si quieres ir más rápido, pues esfuérzate en la gracia. ¿No? Y quién sabe, ganas una posición más cercana para llegar más rápido. Bueno, gracias a ti, hecho la pregunta, como todos los que han hecho una pregunta también. La sabiduría de Dios en la soltería nos da descanso en Él y en sus planes y tiempos perfectos. Sin embargo, ¿debemos de hacer algo también? ¿Qué es sabio hacer en nuestra responsabilidad humana? Entiendo que habla de la soltería, pero implícito está el deseo de casarse. Sí. Sí. Si tengo que hacer algo. Sí, claro, no te quedes en el sofá de casa hablando con una esposa esperando que caiga en tus brazos. No, hay que hacer algo. Hay que moverse, hay que moverse. Hay varias cosas que podemos hacer. La primera que podemos hacer es cultivar nuestro carácter. A veces comento esto a los jóvenes en la iglesia. Todos queremos encontrar una Ruth, pero ¿eres tú como vos? Primero, cultivar vuestro carácter, crecer espiritualmente, crecer en virtudes cristianas, crecer en santidad, crecer en servicio, ser un buen partido en el sentido espiritual, ¿verdad? Y orar al Señor y esperar que Él ponga esos mismos deseos y anhelos en el corazón de aquella persona que ponga en tu camino para ser tu compañero de viaje, ¿no? Y en un sentido más práctico también, o sea, ampliar nuestro círculo de amistades, buscar ir a eventos conectados, a conferencias de jóvenes y no sentir, hermanos, no sentir pudor por ello. O sea, es hermoso desear el matrimonio, es un regalo de Dios. Pues aquellos de vosotros que tengáis ese deseo de encontrar un compañero, una compañera de viaje para el camino de la vida, no es algo que debamos esconder en absoluto. Así que, sin pudor, pues poder visitar otras congregaciones locales, etcétera. Expresarlo a los pastores, ¿verdad? Que puedan ser vuestros ayudantes, cómplices en esa misión. Yo creo que sí. Quedarse quietos en el sofá, no, solamente no. Hemos de ser proactivos. Un llamado para los varones. Eso, ¿de qué manera práctica sería para un llamado tanto varones y mujeres? Sí. Yo creo que hay una distinción clara. O sea, el varón es llamado a ser valiente. O sea, él es llamado a actuar, ¿no? A arriesgar la calabaza, ¿no? A arriesgar el no. Pero tiene que hacerlo. Yo creo que, a ver, si estás esperando a que llegue la persona predestinada para ti, adelante, o sea, búscala, ve a su encuentro, ¿no? Y no pongas el listón donde el Señor no lo pone. O sea, si es una hermana que ama al Señor, que tiene buen testimonio, ya está. O sea, a partir de ahí es tu tarea embellecerla como hombre. O sea, que sea pastoreable, eso sí. O sea, asegúrate que sea pastoreable. Si te casas con un tigre, luego aguanta. No vete atrás. O sea, asegúrate de que sea alguien que vas a poder pastorear como marido y como pastor de ella, ¿no? Pero a partir de ahí no va a ser perfecta. Por eso la tienes que santificar por medio de la palabra. Tienes que entregar tu vida por ella. Y en 10 años va a ser más bella de lo que es al principio. Debería serlo. Si tú como hombre estás haciendo tu tarea, en 10, 20 años la mujer tiene que ser más bella, ¿no? Pero, no, eso, alza tus ojos y adelante, sé valiente. Yo creo que los hombres
nos cuesta mucho eso. Nos cuesta ser valientes en todas las áreas de nuestra vida. La cobardía, la pereza y la pasividad son pecados propios de la masculinidad y tenemos que vencerlos en el poder del Espíritu Santo, confiados en Cristo y sabiendo que en la medida en la que lo vamos haciendo vamos a cometer muchos errores, pero yo suelo decirle a los hombres, mejor errar peleando que no pelear. O sea, mejor ir al combate y darte golpes en el camino que no hacer nada, ¿no? Entonces, alzad los ojos, mi hermano. Alzad los ojos. Varones, mirad con fe, con agresividad. Y ya está. Lo que es ¿no? Y no solo aquí. Pero, y las hermanas pues están en una posición en ese sentido, entre comillas, más vulnerable, porque Cristo es marido suficiente, nos casemos o no. Cristo es marido y además de todos. Cristo es marido del hombre, Cristo es marido de la mujer, ¿no? Pero también es verdad que la mujer piadosa, la mujer santa, va a orar, va a estar atenta y puede abrir o cerrar la puerta, ¿no es verdad? Cuando el hombre viene, ¿no? Como lo hizo Ruth, ¿no? Ruth abrió la puerta, ¿no? Hablando, ¿no? Acercándose, siendo simpática. Son cosas que las hermanas pueden hacer, pero también estando muy atentas, ¿no, hermanas? Porque vosotras tenéis que ver muy bien que podáis estar, si alguien se acerca, que sea un hombre de Dios y que sea un pastor. No, bajo ningún concepto nos casamos si no vemos a alguien que me va a poder pastorear como el Señor, ¿no? Si no, fuera, aunque se diga creyente, aunque vaya a la iglesia, aunque tenga dones extraordinarios. La pregunta es, ¿tiene el carácter de Cristo? ¿Ama su palabra? ¿Y me va a pastorear? ¿Es valiente para pastorearme, para confrontarme, consolarme, amarme, estar conmigo hasta el final? Si no es así, no lo hagas, porque tu posición en ese sentido es más vulnerable. O sea, tú estás bajo, no la autoridad de un pastor. Entonces, sea atenta, ¿no? Y tú sí. Si al varón yo le diría, no ponga el listón tan alto, a ti, hermana, te diría, ponlo bien alto. Bien. Sí. Bien. Y cuando venga, hácelo con amor, pero indícale que sí, que quieres que él esté allá arriba. Nada que te diga. Del público. Bien, seguimos. Nos quedan 20 minutitos, hay varias preguntas más. ¿Cómo hablar de la paciencia y bondad de Cristo cuando la gente defiende que si fuera bueno no pasarían los desastres naturales, diciendo que las guerras pueden ser consecuencias de nuestra maldad, pero los desastres naturales no? Sí, los desastres naturales sí. Son causa de nuestro pecado. Por el pecado de Adán maldita fue la tierra. Si hay tsunamis y terremotos y sequías, y es causa de nuestro pecado. Hay una maldición sobre la tierra a causa del pecado de nuestros primeros padres. ¿Dónde vemos la bondad de Dios? Pues en que cada día no hay tsunamis y sequías y terremotos. Porque realmente a causa de nuestra transgresión y nuestra rebeldía contra Dios, la paga del pecado es muerte en todos los sentidos. O sea, esta tierra debiera ser un infierno y no lo es. Y no lo es. No estamos viviendo en el infierno. Entonces vemos cada día la bondad de Dios y eso la palabra lo expresa. Hay cosechas y sale el sol cada día y hay las estaciones del año y el sol y las estrellas no se nos caen encima. Y hay matrimonio y hay familia y hay gracia común donde avanza la tecnología y el arte y ves la mano poderosa de Dios sosteniendo la humanidad a pesar de ser rebeldes y haber transgredido su ley. Entonces yo veo constantemente la bondad de Dios. Constantemente. Todo lo malo que sucede es causa de nuestro pecado, por supuesto, pero constantemente vemos la bondad de Dios en nuestro alrededor. Alguien dijo que esta tierra es el único cielo que los incrédulos vivirán y que esta tierra es el único infierno que los creyentes vivirán, que estaremos con él. Sí, Jonathan Edwards, creo. De hecho, es lo más parecido al infierno que vamos a vivir. Gracias.
al Señor. ¿Cómo se puede saber a la hora de tomar cualquier decisión que el consejo viene de Dios y no que es nuestra propia voz la que escuchamos buscando en oración y en su palabra? ¿Cómo sabemos que viene de Dios y no es nuestra propia voz la que escuchamos? Bueno, aquí enseguida introduciríamos la idea de que, como dice Salomón en Proverbios, en la multitud de consejeros se halla la sabiduría. En mi propia voz me puede estar diciendo muchas cosas, puedo estar muy confundido. Estoy escuchando realmente al Espíritu que me está guiando, o son los deseos de la carne que entiendo que esto es del Señor. ¿Es del Señor o del Señor? Ahí puede estar muy confundido cada uno de nosotros. ¿Dónde voy a contrastar yo ese sentimiento o esa apreciación personal? Por supuesto, en las Escrituras. La palabra de Dios está hablando claramente sobre esos asuntos. Estoy yendo en contra. Muchas veces hay personas tan convencidas en su subjetivismo que la palabra de Dios es clarísima respecto a un tema, pero ellos siguen entendiendo que su caso es diferente, es particular, etc. Aunque la palabra del Señor es sumamente clara, ¿no? Y luego, ¿de qué manera yo puedo contrastar esa decisión? Entiendo que estamos hablando de decisiones importantes de la vida, ¿no? ¿Cómo la puedo contrastar con consejeros sabios? Si estoy en casa, ¿qué piensan mis padres? He contrastado esa decisión con los pastores de la iglesia. Ahí es donde voy a poder yo realmente cobrar una dimensión equilibrada hacia donde estoy yendo. Yo no escucharía, para decisiones grandes de la vida, no escucharía simplemente esa voz interior. Es demasiado subjetivo y demasiada poca cosa. Sí. Bien. Gracias. ¿Cómo saber que Dios te exhorta en un momento de tu vida frío con el Señor? Es decir, lo podemos reformular. Si estás en un momento frío, ¿cómo saber que Dios te está exhortando? Sí, ¿cómo reconocer que es Dios que te está exhortando? Y no... Se nos falta bastante información ahí, que es Dios que te está exhortando y no un ser humano. En un momento de frialdad espiritual, ¿cómo reconocer que el Señor te está dando sus toques de atención, ¿no? Exhortando? Sí, va a ser evidente. Y si no te quieres dar por enterado, el Señor va a ser más evidente todavía. O sea, Jonás desobedeció, subió, otra vez me meto con Jonás, pobrecito. Jonás desobedeció y se fue a Jope y subió al barco y el pasaje es tremendo. Él tenía que subir, literalmente en el hebreo, tenía que subir a Nínive, pero él baja a Jope, baja al barco, baja a la bodega. Es un camino descendente y se echa a dormir. Bueno, pues ahí Dios envió a los marineros que lo despertaran, pero no eres tú. ¿No eres tú hebreo? ¿No será tu Dios el que está enfadado contigo? ¿No estamos huyendo de tu Dios? O sea, ese despertar espiritual, el Señor lo va a traer tarde o temprano a nuestra vida. No nos queremos dar por enterados, el Señor sabe hablar muy fuerte. Y el Señor que ama disciplina. Y el Señor usa los medios que Él quiera usar. Pero llega un punto en que esa exhortación del Señor va a ser contundente y no vamos a poder escaparla. Cada vez que estudiamos más los atributos de Dios y más distancia vemos que hay entre Dios y nosotros, ¿cómo podemos sobrellevar esta realidad? Muy bien. O sea, felices, muy felices. Realmente esa dinámica, o sea, la apreciación de desarrollar lo que sana el alma. O sea, no hay nada que nos haga más livianos y más felices que contrastar la distancia infinita que hay entre la gloria de Dios y nuestra condición como criaturas, como hijos y también como pecadores salvados por gracia. O sea, el modo que tiene el Señor de sanarnos es llevándonos a una apreciación cada vez mayor de la distancia que hay entre él y nosotros. En efecto, es muy saludable cuando eso ocurre. Me acuerdo de una imagen de Narnia cuando creo que Lucy le dice a Aslan: te veo mayor, te veo más grande. Y él la mira y le dice: eso es porque estás creciendo. Eso es porque estás creciendo.
Entonces, esa idea, ¿no? O sea, cuanto más maduramos en la fe, cuanto más crecemos, ocurre que le vemos a Él mayor, ¿no? Tal vez detrás de esa pregunta está el sentimiento de vértigo que puede dar, pero no ocurre. O sea, cuando es bíblico, cuando es del Señor, esa dinámica de entender su grandeza promueve ambos movimientos. O sea, nos humilla, nos quebranta, pero nos sana realmente, nos hace bien. Así que lo llevamos muy bien. Sí. Sí, solo compartir un efecto. A veces mi esposa y yo pues no vivimos lejos del mar, ¿no? Nos gusta pues agarrar el coche, ir cerca de la playa y solamente contemplar el mar. Y ya sea el mar, ya sea un paisaje, una llanura, unas montañas, pero contemplar algo más grande que tú te da una paz inmensa. Y básicamente es esa descripción de asombro, que grande y en contraste qué pequeño soy. Me pone en mi lugar y minimiza todas mis obsesiones y ansiedades y temores. Qué pequeño es todo, porque yo soy muy pequeño, todo lo que estoy viviendo es sumamente pequeño. Pues cuanto más grande vemos al Señor, que es más grande que el Mediterráneo y más grande que los Pirineos, cuando contemplamos al Señor y nos maravillamos en sus atributos, sentimos una paz inmensa, porque cuanto más grande Él, más pequeños somos nosotros y más pequeños son todos nuestros temores. Vamos encarando ya la recta final. ¿Qué debo pensar cuando tomo una decisión y sale mal? Aun habiendo seguido los principios bíblicos y buenos consejos de hermanos, ¿ha sido un error mío o el Señor ha permitido en su providencia que salga mal? ¿Puedes volver a principio? Sí, repetimos la pregunta. ¿Qué debo pensar cuando tomo una decisión y sale mal, aun habiendo seguido principios bíblicos y buenos consejos de hermanos? ¿Ha sido un error mío o el Señor ha permitido en su providencia que salga mal? Todo está bajo la providencia de Dios, Él es soberano. Él es capaz de hacer que nosotros obremos mal y las cosas salgan bien. Él es capaz de hacer que nosotros obremos bien y las cosas salgan bien, que nosotros obremos bien y las cosas salgan mal. Esto no es matemáticas, lo cual no quita nuestra responsabilidad. Lo obvio y evidente es lo que está explícito en la palabra. Nosotros hemos de ser buenos mayordomos delante de Dios, siervos obedientes, siervos fieles. Dios es soberano, tú no. Tú tienes que seguir los preceptos de la palabra. Ahora, Él actúa como Él quiere actuar. José estaba haciendo bien cuando fue a ver a sus hermanos e iba a reportar a su padre que estaban pastoreando las ovejas, etc. No volvió nunca a casa. No volvió nunca a casa. Y sus hermanos lo maltrataron, lo echaron del pozo. ¿Cuántas preguntas debía estarse haciendo, no? Y todo lo que obra José a lo largo de su trayectoria es el bien. Estaba haciendo bien, resistiendo a la mujer de Potifar, y acabaron mal las cosas. Todo lo que hacía estaba bien, pero la cosa iba de mal en peor. Ahora, entiende en un momento que Dios es soberano sobre su historia y está guiando sus pasos. Siempre Dios es soberano, en cualquier circunstancia. Él es soberano incluso sobre el mal, Él es soberano sobre la muerte. Él es soberano. A ver, el acto más impío que podamos imaginar sobre la tierra fue la traición a nuestro Señor Jesucristo y su juicio injusto, y que Jesús lo clavaran en la cruz. Ahí podíamos estar pensando, ¿qué pasa? ¿Es que Jesús no está haciendo el bien? ¿Es que Dios se olvidó de Él? ¿Es que Satanás está ganando? ¿Es que a Dios se le ha escapado las cosas de las manos? Si Dios es soberano sobre el acto de mal más grande que haya podido suceder sobre la tierra, es soberano sobre cualquier circunstancia en tu vida. Sí. Y eso nos ha de llenar de profunda paz. Bien, pues vamos a la última pregunta. Una pregunta hermosa que dice: ¿cómo explicaríais el concepto de temor de Dios? Es en primer lugar un temor reverente, que no entendamos que es miedo, que es pánico. No es que digamos el nombre del Señor y nos escondamos debajo de la cama. Es un temor reverente. Y esta palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
¿sí? Entonces el temor al Señor yo lo describiría como una reverencia de su majestad, de su grandeza, de su poder, de sus atributos, un respeto a su grandeza, ¿sí? Tenerle a Él como primer lugar, tenerle a Él prioritario en nuestras vidas. No es pánico, no es pánico. Y mencionabas Narnia, ¿no? Y esa figura de Aslan como león, como esa figura del león transmite ese respeto. Hay un momento también, una conversación, ¿no? que Lucy le preguntan si es fiero, y dice, sí, es fiero, claro que sí, pero es bueno, es bueno. Entonces ese león es temible, pero con nosotros es bondadoso, pero no deja de ser temible, es un animal fiero. De esa misma manera nosotros nos acercamos a nuestro Padre Celestial, ¿no? Con esa reverencia y a la vez con esa confianza. Sí, reverencia, confianza y añadiría dependencia. O sea, la percepción de la dependencia tan profunda que tenemos de Él en todo, ¿no? O sea, y Él pasa a ser el objeto de nuestro temor, es también el objeto de nuestra confianza. O sea, porque le temo, puedo descansar en Él. O sea, sé que Él tiene cuidado de mí, ¿no? Él es un buen padre. O sea, Él es alguien que me va a cuidar, que me va a disciplinar cuando es necesario, que va a consolarme cuando es necesario. O sea, tengo cobijo bajo ese santo temor. No tengo cobijo. Añadiría eso, pero ya está dicho. Sí. David, Pedro, muchas gracias. ¿Podemos darles un aplauso?